La tragedia de Nasino. Se denomina como tragedia de Nasino a la deportación en masa de 6.000 personas, de las cuales murieron 4.000 en la isla de Nasino, en la Unión Soviética en 1933. Es conocida como Isla de la Muerte o Isla de los Caníbales porque cerca de 4.000 de los 6.000 colonos especiales soviéticos fallecieron allí durante el verano de 1933, tras ser abandonados con tan solo harina para alimentarse, escasas herramientas y unas pocas prendas o cobijo. En febrero de 1933 Henryk Yagoda, jefe de la OPU o Policía Secreta, y Matvey Berman, jefe de la Gulag, propusieron un autodenominado Plan Grandioso a Stalin con el fin de reubicar hasta a 2 millones de personas en Siberia y Kazajistán en asentamientos especiales. Hago una pausa para explicar qué es un gulag, para quienes no lo saben. Los gulag fueron los campos de trabajo forzado, en donde cualquier traidor al comunismo o a Stalin era deportado. Muchas personas no sobrevivieron a estos campos. Ahora sí continúo, los deportados o colonos debían convertir cerca de 1 millón de hectáreas de terreno virgen en productivo, y convertirse en autosuficientes en 2 años. Este plan estaba basado en la experiencia de la deportación de 2 millones de kulaks y otros trabajadores agrícolas a las mismas áreas los 3 años anteriores. Los recursos disponibles para apoyar el plan fueron severamente limitados por la hambruna en la Unión Soviética de 1932 a 1933, provocada por la introducción de granjas colectivas y la deskulakización. Aquí hago otra pausa. Los kulaks eran los agricultores y campesinos propios de la URSS que poseían propiedades y contrataban a trabajadores. Nuevamente continúo, posteriormente el término fue utilizado para todos los deportados, condenados y opositores a las colectivizaciones. El plan original tenía como objetivo a diversos tipos de kulaks, campesinos, elementos urbanos, habitantes de las fronteras occidentales de la URSS y delincuentes comunes. Para comienzos de la primavera de 1933 el número de deportados previsto se había reducido a 1 millón. Stalin rechazó el plan en mayo de 1933, fecha aproximada de la llegada de los deportados a la isla de Nasino. Muchos de los deportados eran habitantes de Moscú y Leningrado que no habían podido obtener un pasaporte interno. La campaña de pasaportización comenzó con la decisión del Politburó el 27 de diciembre de 1932 de emitir pasaportes internos a todos los residentes de las grandes ciudades. Uno de sus objetivos era limpiar Moscú, Leningrado y otros grandes centros urbanos de la URSS de elementos superfluos no conectados con el trabajo productivo o administrativo, así como de kulaks, criminales y otros elementos antisociales y socialmente peligrosos. Elementos desclasados y socialmente dañinos, esto es, antiguos mercaderes y comerciantes, campesinos que habían huido de la hambruna en el campo, delincuentes comunes o cualquiera que no encajase en la idealizada estructura de clases comunista, no conseguían pasaporte, pudiendo ser arrestados y deportados de las ciudades tras un procedimiento administrativo sumario, en el que no se hallaban presentes. La mayoría de los arrestados eran deportados en 2 días. Entre marzo y julio de 1933, 85.937 habitantes de Moscú y 4.776 de Leningrado fueron arrestados y deportados por carecer de pasaporte. Aquellos detenidos en conexión con la limpieza de Moscú anteriormente al 1 de mayo de 1933, Día Internacional de los Trabajadores, fueron deportados al campo de tránsito de Tomsk, siendo muchos enviados posteriormente a la isla de Nasino. Las barcazas descargaron a sus pasajeros durante el mediodía del 18 de mayo en Nasino, una isla pantanosa de unos 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho. No había una lista con los deportados que desembarcarían, pero a su llegada se contabilizaron 322 mujeres y 4.556 hombres, más 27 cuerpos de aquellos que murieron durante el trayecto desde Tomsk. Más de un tercio de los deportados estaba demasiado débil para permanecer de pie a su llegada. Unos 1.200 deportados adicionales llegaron el 27 de mayo. Una vez las 20 toneladas de harina fueron depositadas en la isla y comenzó su reparto, se desencadenó una pelea en la que los guardias dispararon a los deportados. La harina se trasladó a la costa opuesta, intentándose un nuevo reparto a la mañana siguiente, que resultó en una nueva pelea y más disparos. Tras esto, toda la harina se distribuyó a través de brigadieres que la recogían para su brigada de unas 150 personas. Los brigadieres eran con frecuencia delincuentes que abusaban de su posición. No había hornos para hacer pan, por lo que los deportados comían harina mezclada con agua del río, lo cual provocaba disentería.
Algunos deportados fabricaron balsas primitivas para intentar huir, pero la mayoría de ellas se hundieron y cientos de cadáveres aparecieron a la costa de la isla. Los guardias cazaron y mataron otros fugitivos. Debido a la falta de transporte al resto del país, excepto Tomsk, y la dureza de la vida en la taiga, el resto de fugitivos fueron dados por muertos. El 21 de mayo 3 oficiales sanitarios contabilizaron 70 nuevas muertes, observando pruebas de canibalismo en 5 casos. Durante el mes siguiente unas 50 personas fueron arrestadas por canibalismo. Algunos testigos sobrevivientes hablaron después sobre el infierno en vida en el que se convirtió esa isla. Los que tenían dientes o coronas de oro eran perseguidos, mutilados y enterrados, para vender después el oro a cambio de tabaco. A principios de junio, 2.856 deportados fueron trasladados a asentamientos más pequeños río arriba, dejando a tan solo 157 que no podían ser desplazados por motivos de salud. Varios cientos de los transferidos murieron durante el traslado. Entre 1.500 y 2.000 habían muerto en la isla y cientos de fugitivos habían desaparecido. Aquellos que sobrevivieron al traslado se encontraron con escasas herramientas y comida en sus nuevos asentamientos, surgiendo un brote de tifus. Muchos deportados se negaron a trabajar en los nuevos campamentos. A principios de julio las autoridades construyeron nuevos asentamientos usando mano de obra no deportada, siendo ocupados por unos 4.200 nuevos deportados llegados desde Tomsk, mientras que de los ya residentes, tan solo 250 de ellos fueron trasladados allí. Según la carta de Vasily Arsenievich Velichko, un periodista que investigaba el caso, a Stalin, a 20 de agosto solo sobrevivían 2.200 de los 6.700 deportados que calculaba habían llegado desde Tomsk. La carta de Velichko resultó en una comisión para estudiar el caso. En octubre la comisión estimaba que, de 2.000 supervivientes, la mitad se encontraban enfermos o en cama, y solo entre 200 y 300 estaban en condiciones de trabajar. Dicho informe fue distribuido por la zar Kaganovich a miembros del Politburó, y preservado en un archivo en Novosibirsk. Es difícil estimar cuántos, incluso quiénes, fallecieron, debido a que los documentos declarados habían sido confiscados en el momento del arresto, o por órganos policiales en los centros de detención, o eran usados en el tren por criminales para fumar. Sin embargo, algunos portaban documentación, tarjetas de pertenencia y de candidatura al partido, tarjetas de la Komsomol, pasaportes, certificados de las factorías, pases de factoría, etc. Novosilov, B.L. de Moscú. Trabajo con compresores. Conductor. Premiado con bonificaciones en 3 ocasiones. Esposa e hijo en Moscú. Tras el trabajo se preparaba para ir al cine junto a su esposa. Mientras ella se vestía, él salió a fumar un cigarrillo y fue arrestado. Guseva, una anciana. Vivía en Murón. Su marido es un viejo comunista, oficial jefe de la estación de trenes de Murón, en la que ha trabajado durante 23 años. Su hijo también trabaja allí como aprendiz de maquinista. Guseva vino a Moscú para comprar un traje a su marido y algo de pan blanco. Sus documentos no la ayudaron, es decir, podían arrestar a cualquiera, bajo el delito de no portar sus credenciales, incluso si solo salías a caminar o recoger el periódico afuera de tu casa. Si no tenías tus credenciales contigo, podías ser deportado inmediatamente, y sin posibilidad de comunicarte con tu familia. En 1988, en tiempos de la glasnost en la Unión Soviética, los detalles acerca de la tragedia de Nasino salieron a la luz pública a través de los esfuerzos del Grupo Memorial. En 1989, un testigo recordaba para Memorial: trataban de escapar. Nos preguntaban dónde está la vía del tren. Nunca habíamos visto una. Nos preguntaban dónde está Moscú, Leningrado. Preguntaban a las personas equivocadas. Nunca habíamos oído esos lugares. Somos hostiados. La gente huía hambrienta. Les habían dado un puñado de harina. La mezclaban con agua y la bebían e inmediatamente sufrían diarrea. Las cosas que vimos. La gente moría por todas partes. Se mataban unos a otros. En la isla había un guardia llamado Kostya Benikov, un chico joven. Cortejaba a una bonita chica a la que habían enviado allí. La protegía. Un día tenía que ausentarse un rato, y le pidió a uno de sus camaradas: cuida de ella, pero con toda aquella gente el camarada no pudo hacer mucho. La apresaron, la ataron a un álamo, cortaron sus pechos, sus músculos, todo lo que podían comer, todo, estaban hambrientos, tenían que comer. Cuando Kostya regresó, aún vivía. Trató de salvarla, pero había perdido mucha sangre.